Primera Mano es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel Make Feel. Cabal, lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu Cabal, pasan cosas buenas. Muy buenas noches, ¿cómo están? Propuesta de Red Guaraní cada miércoles de Primera Mano. Saludo a mis compañeros y damos la bienvenida ya a nuestro invitado esta noche. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Andrés Riquelme, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, Carlos. Muy buenas noches a los televidentes. Mi respeto de siempre. Alfredo Boxia, ¿cómo anda? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ninguno de ustedes le dio en el clavo con el tema? Yo escuché por radio un pedido de disculpas a la audiencia. Ninguno de nosotros va a quedar mejor, ¿verdad? Ninguno de ustedes o ninguno de nosotros. Estuvieron, Senador Ovelar, ¿cómo le va? Gracias, Silvio, por venir esta noche a compartir con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Un gusto poder compartir con ustedes. Mi respeto para Alfredo, para Andrés y para nuestra analista dominical, a quien siempre la leemos en un medio muy determinante últimamente. A Estela. Está con la fobia de los medios últimamente el senador Ovelar. La tiranía de la comunicación, decía Ignacio Ramonet en un libro interesante. ¿Y qué decía? ¿Qué decía más? Ya que estamos hablando de los medios, después vamos a hablar de ustedes. No, la incidencia de los medios hoy es determinante. Es increíble. Yo puedo hablar con propiedad, porque he visto giros de mis colegas, no en este tema particular, en este tema también, pero en otros temas, como el caso de la pérdida de la investidura, senadores, colegas, que tenían una posición en privado y en el día de la sesión, por temor a los medios, cambiaron. ABC, Última Hora, Telefuturo. Son ¿No medios será que por tienen... temor también a los ciudadanos, a la gente que les votó, que se va a conocer su posición a través de los medios? O sea... Pero ¿quién hace llegar ese sentido del voto a la ciudadanía? ¿Pero ¿El ese es medio? un problema de los medios o un problema en la firmeza de la convicción del que va a votar? Bueno, yo lo que cuestiono es la firmeza. Porque si uno está convencido que su posición es racional, hasta puede inclusive equivocarse. Pero lo que yo no admito es ese cinismo, esa hipocresía de decir una cosa en privado, tratar de aparentar en privado una determinada condición y en público aparecemos como ángeles inmaculados. Así que tiene realmente peso eso que publican los diarios al día siguiente después de una sesión. Estos son. Con la fotito de cada uno. ¿Estos son los violadores de la Constitución? Claro que sí. ¿Sí? Y bueno, En este caso sucedió eso. Hubo giros de senadores de Añetete que en un principio estaban a favor de la renuncia de Horacio Cartes y después de la presión de los medios modificaron su postura. Es que la percepción hoy se impuso a la realidad. Lo que es no es, lo que parece es. Mucha gente en privado, en principio, estaban en una posición, hoy lo cambian. La posverdad. Por intentar parecer. Pero acá se dijo, por ejemplo, entre otras cosas, que no se discutió en bancada en tiempo y forma. Salieron algunas declaraciones. Lo de Peta se sabía que venía ya contra Cartes hace rato. Sí. Y el que fue determinante primero fue Vince, Sí. Arnoldo Vince. Y después Blanca Ovelar. Y ahí ya se armó todo el... Y se molestaron porque así como no se respetó la conversación en bancada, también no se respetó la posibilidad de que Silvio Ovelar sea candidato a presidir el Congreso, que fue una cuestión solamente de Silvio Ovelar. Bueno, te agradezco que toques ese tema. Porque algunos de mis colegas que... De Añetete. De Añetete, asumen, o sea, implícitamente, sacan a relucir como si yo tuviera, como si tuviera un trato a con Cartes. Yo hablo todo, yo hablo todo. A mí me gusta porque yo, hasta de los hechos negativos, yo asumo mi error y no solamente pido disculpas, yo he pedido perdón por mi error.
Y cuando me equivoco, porque cuando uno se equivoca no puede persistir en su error, ¿no te parece? Y yo lo asumo y bueno, haciendo un paralelismo, yo hablé con Cartes, pero con la venia de Marito. ¿Qué habló? ¿Qué habló con Cartes con la venia de Marito? Hablamos sobre la renuncia de la señora Pucheta. Y ahí se habló de la posibilidad de la renuncia del presidente de la República. Entonces, nosotros en ningún momento, en mi caso particular, yo no le dije, señor Cartes, ¿sabes qué? Yo te consigo los votos para la aceptación de tu renuncia y de tu juramento, y yo, en contrapartida, voy a ser el candidato con los votos de honor colorado para presidir el Congreso. Eso no dejaron ocurrió de esa manera. entrever el lunes de noche en nuestro programa, tanto Calega Laverna como el senador Peta. Yo Sin no creo- decirlo así explícitamente, pero daban a entrever No, que, no. Yo que de- la bancada no yo sabía. Yo no creo que Calé haga ese tipo de opiniones. No, Calé lo que dijo que la pero- bancada nos había discutido en bancada. Pero Peta, en el grupo de Añetete. pero Peta es un jugador diferente. ¿Se acuerdan de Rafael Bobadilla del Olimpia? Sí. Y bueno, Rafa Peta Gol. es Rafa Gol. Tipo talentoso, muy grande, pero La eterna promesa. la eterna promesa... Anda por su cabeza. Indisciplinado tácticamente se diría en el fútbol. Indisciplinado tácticamente. No sabe jugar en equipo. Y él quiere ser estrella en todas partes. Y yo respeto, tiene talento. Pero en el Partido Colorado hay códigos de comportamiento bien definidos, donde la disciplina partidaria siempre ha sido una constante. O sea, no hubo esa No, de hecho que no. Ahora, senador, lo que usted acaba de decir ciertamente revela algo interesante. Si la doctora Pucheta tuvo los votos suficientes para ser vicepresidenta, uno cree que la conversación era, ella es vicepresidenta, después acepta lo de Cartes, como para encaminar el proyecto global, ¿verdad? Y esa era la ¿Y interpretación. qué pasó entonces? Si ella tuvo votos es porque había un consenso de que todo el plan se llevara adelante, sin embargo, ahora se corta. ¿Qué pasó entre la aceptación de ella y la renuncia de Yo hoy? quiero agregar a eso. Sí. Juan Ernesto Villamayor, viceministro del Interior designado ya, en una entrevista en el diario Última Hora el domingo dice que ese tema no se habló entre Añetete y el presidente. No, pero se votó. No. Para complementar nomás tu pregunta, porque hay pues discordancias en Añetete. Algunos dicen que estaba como tácito el acuerdo para que Cartes aceptar la renuncia de Cartes y su juramento como senador. Pero hablando con otros de Añetete también dicen, no es cierto, no hubo acuerdo, jamás hubo un intercambio de acuerdos entre Marito y Cartes sobre su renuncia y su posterior asunción como senador. Claro. Entonces lo que yo le pregunto a usted es... Lo que no hubo es la comunicación Cartes-Marito. Porque finalmente el que termina quemado en esta película es el mensajero. Pero entonces no existió el acuerdo político, existió algo tácito, no es que se habló como, porque yo sé que Cartes habló con usted, con varios, hoy él escuchaba a Queta en Monumental con Luis Vareiro y decía, Cartes me pidió a mí personalmente Lo de Pucheta. que vote a favor de Pucheta, dice, pero nunca me pidió lo de su renuncia. O sea, en realidad, ¿cuál es el fondo de esta cuestión? Es que Cartes ni siquiera a mí me pidió que aceptemos su renuncia. Pero hay un hecho que no podemos desconocer. O hay hechos que no podemos desconocer. Nosotros hicimos la campaña juntos. Yo quiero rescatar dos discursos Sí. de dos senadores. Uno de Silvio Velar, y nosotros hasta jugamos con eso en la radio, donde Silvio Velar en un acto, creo que fue en el Alto Paraná, Sí. le dijo, tranquilo presidente, vas a votar. Hoy cotan de ir al Hoy Senado. cotan de ir al Senado, porque yo conozco, ¿qué dijiste Si completamente? hay cual a la mitad. En el Parlamento. Exacto. ¿Le dijo usted o no le dijo? Yo le dije. Bueno. Pero te Y usted no, pero déjeme Sí. completar. Él le dice públicamente eso a Horacio Cartes. Vas a votar porque vamos a conseguir los votos porque yo sé... Entenderle Cureye Cutú. entiendo lo que pasa. Y Claro. después eso repite Silvio Velar en La Lupa en un momento
en plena campaña proselitista. Hay otros senadores, bueno, pero después continúa Silvio Ovelar trabajando de una u otra manera para que se acepte la renuncia. Pero hay otros senadores de Colorado Añetete que le dijeron que era un orgullo. Tenerlo. ¿Sí o no? Sí. Hay grabaciones. El orador posterior a mí. En el mismo lugar. En el mismo lugar, en el mismo en Alto acto. Paraná fue. ¿Quién fue? Es más, yo me acuerdo perfectamente de aquel discurso y le digo, presidente, hoy cotan de la senoche entender inaco territorio y ahí me ha, a ver, hoy ñanda, usted ve ñanda mío, tata ñandere, le digo. Pero senda ahí voy la se pueda, llego con Nicanor la se pueda, porque cuando Itaroata ñande, vilando juraíamos. Así le dijo en el acto. Ahí, hágalo más, de la senado, ñande y moyo, yo y ta discurso. Así mismo fue. Y en ese mismo acto, Silvio Ovelar, ¿qué pasó? Y Luis Castiglioni fue el posterior orador. ¿En serio? Sí. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo, Carlos? No, le dijo que era que el presidente que marcó historia en la democracia porque aceptó la derrota y se acopló inmediatamente a Mario Aldo Benítez para la campaña proselitista a favor del Partido Colorado y que él iba a convertirse en senador. Y Mario Aldo Benítez decía que para él era un lujo que dos personas como Duarte Frutos y Cartes, expresidente, formen parte del Senado. Eso, todo se puede decir. Pero hoy me entero, escucho, de que la Corte Suprema jamás, porque Mario Aldo Benítez dice ayer, la Corte habilitó para que él jure. Y hoy escucho decir a alguna gente que la Corte le habilitó a Cartes para que sea candidato. No para que jure, porque como presidente de la República no tiene impedimento a ser candidato, pero sí tiene impedimento para jurar, porque él lo que tiene que ser es senador vitalicio. La Corte rechaza La impugnación. las impugnaciones. Sí, señor. Que presentó Pankov, el ingeniero Pankov. Y le habilita a que sean candidatos. Sí. Duarte Frutos, Afara y Horacio Cartes. Así es. Pero Hugo Estigarribia entendí que dijo hoy que no está habilitado para jurar. A mí no me extraña la posición de Hugo Estigarribia. Yo puedo no estar de acuerdo con él, pero él es coherente con su posición. Te explico por qué razón. Yo ya era senador en el periodo en el que Hugo fue mi colega. Y él fue el voto, el Colorado que nos faltó. Sí, clave. Nos faltó para que Nicanor jure como senador. O sea, Hugo ya tenía esa posición. Y yo ya tenía la posición contraria, de que los expresidentes de la República podían ser senadores activos. Y te digo más, Hugo Estigarribia, por esa razón, por esa indisciplina, fue echado del movimiento Vanguardia Colorada, liderado por Luis Castiglioni por ese acto, por ese hecho. Y si quieren más con relación a esta interna colorada, Juan Carlos Alaverna, que dijo una y mil veces que va a asistir a cada sesión que se convoque para tratar la renuncia del presidente Cartes, se enfrenta con Aliana y le trata de patotero. Aliana explica esta mañana en Monumental por qué salió a hablar ayer. Porque se hastió de las mentiras de Luis Castiglioni y de Blanca Ovelar. Así dijo sí. Esta mañana Aliana. Sí. Cuando que nosotros le dijimos que el presidente electo le dejó la bandeja servida después de su declaración en el Chaco, sí, para que él a partir de ahí como presidente de la Junta logre el consenso y llame a reflexionar a los senadores de Colorado y Añetete que no estaban de acuerdo. Pero vos fíjate, le contesta a Aliana, le contesta primero, ayer le contesta a Blanca Ovelar, le contesta a Castiglioni primero, a Blanca Ovelar después. A lo mejor no de la forma que tenía que haberle contestado y hoy reconoció eso Aliana. Y hoy le dice a Calé, vos me decías a mí que yo soy patotero, cuando Marito perdió la elección interna del Partido Colorado, ustedes nunca asistieron a una sesión de la Junta de Gobierno. Y yo gané las elecciones en mi valle, como ninguno de ustedes ganó. Porque Alaverna no ganó en Ipacaraí y Blanca Ovelar tampoco ganó en Concepción. Y Silvio Ovelar tampoco ganó en Caguazú. En las elecciones generales no. En las generales. En esa guerra, Carlos, vos acordate que
el lunes pasado en la televisión, Juan Carlos Galaverna, cuando vos le tocaste el tema de Blanca Ovelar, él reflotó su vieja frase de que respeta a las putas con carterita y aborrece a las putas con escapularios. Sí, señor. Él dijo eso. Y entonces hoy, cuando Aliana dice, es cuanto menos incoherente Blanca, porque dice que no puede asumir Cartes porque es amigo de alguien que está siendo investigado, refiriéndose a Darío Messer, cuando que ella misma está siendo investigada en un hecho de supuesta corrupción. Entonces, ella ve la astilla en el ojo ajeno y no ve la viga en el suyo propio. Dijo hoy Aliana, Sí. y Galaverna le dice patotero cuando él también criticó la posición de Blanca Ovelar en su momento. Bueno, pero Y duramente. Pero este no es el caracú de la cuestión. Estas son las Claro. rencillas Usted se da Claro, cuenta, claro. Colorado. Las repercusiones. ¿verdad? Senador, que acá hay, como que todo se está disparando. Hay crisis en Añetete, o sea, Silvio Velar y Galaverna están a favor de la renuncia de Cartes. La mayoría de Añetete no está de acuerdo. Peta, Vins, Cachito Salomón, Baqueta, ¿verdad? Ricardo Peralta. Hay una crisis entre el cartismo versus Añetete, hay mini crisis en Añetete. ¿Cómo se sale de esto? Estela, voy a utilizar la misma frase de Marito con respecto a la Corte. No es Veto quien dijo ayer que el señor Cartes está habilitado por los órganos jurisdiccionales, ya sea el Tribunal Superior y la Corte Suprema. Que él está a favor, lo dijo Marito el día de ayer, que es la línea que asumimos yo y el senador Galaverna, que es diferente a la posición que asumen nuestros otros colegas de Colorado Añetete. Y evidentemente esta situación que se genera va a tener su incidencia en la gobernabilidad del compañero Marito, Mario habló de caos, si no se respeta lo que dice la Corte. de anarquía. Sí, señor. Claro. Entonces, imagínate vos un escenario 15 de agosto con un partido fracturado. Porque la reacción de Aliana, con la que no estoy de acuerdo, es ya la reacción de la gente de Honor Colorado que está realmente molesta por la posición que asume Colorado Añetete. O sea, la mayoría de la bancada de Colorado Añetete. Ahora, hay algo que nos cierra acá, senador. ¿Por qué Cartes, sin tener los votos asegurados, presenta su renuncia y se tira a una piscina sin agua? Yo creo que él ya quería el final de este capítulo, por eso se apresura. Y bueno, para testar el ambiente. De hecho, que les comentaba off the record, solamente un astrólogo podía una semana antes o 15 días antes saber cuántos presentes íbamos a tener el día de hoy. Porque yo te voy a decir algo. Si la renuncia de Cartes se presentaba hace 2 meses atrás, días antes de la proclamación. antes de las elecciones. Antes de saber... Antes de saber los resultados de las elecciones generales. No. Probablemente de Añetete, excepto Peta, que yo no puedo garantizar el sentido de su voto, excepto él, creo que todos iban a estar presentes. ¿Por qué? Y porque ese es el ambiente en el que nos manejábamos. Nosotros, post 17 de diciembre, trabajamos por la lista 1, hicimos campaña juntos. El acompañamiento al juramento del señor Cartes, de Calé y de Veto, no es porque lo hacemos por cartistas, sino porque había una sintonía. Acababa de mencionar un acto en donde estaban los colegas, todos los Sí, candidatos. pero ahí pueden decir que es una cuestión electoral y que había que hacer cualquier cosa para ganar. Y después está el respeto a lo que dice la Constitución. Eso se dice hoy. Te pregunto algo. ¿De dónde
¿En qué parte es inconstitucional la renuncia? Voy a desglosar la renuncia y el juramento. No. Sí. Lo del juramento puede ser cuestionable, pero la renuncia del presidente de No, la se República. acepta o se aprueba, pero tiene que ser fundamentada, dice su colega e integrante del Movimiento Colorado ñetetê, Eduardo Peta. Si es por una razón de enfermedad, si es una cuestión de salud, sí se puede reunir el Congreso y dar lo que hay para que se acepte la renuncia, pero no para ir a jurar como senador. Eso dijo Peta. Y esa es, lo Esa que- es la interpretación de... y esa es la interpretación de Eduardo Pena. y la de Silvia Senador, Sí. para mí este ya no es un problema jurídico, pues podemos estar 10 años acá Sí. debatiendo si... Este es un problema político. Sí, cierto. ¿Verdad? Coincido contigo. O sea, no, Porque acá hay que discriminar muy bien que esta decisión que se toma ahora es una decisión Política. estrictamente política, Política. por encima inclusive Política. de lo ético y de lo Sí, jurídico. Sí, totalmente. ¿Cómo se llega a esto? Porque uno puede entender de repente la posición de Peta o de Vince, pero ¿por qué arrastra votos de senadores con trayectoria dentro del partido, como Cachito Salomón, Baqueta? ¿Por qué también en el último momento se acoplan a esta rebelión que inician Vince y Peta básicamente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí que no estamos sabiendo? ¿O realmente Mario Audo está viendo que Horacio Cartes es un problema más grave dentro que fuera del Senado? Yo tengo una interpretación diferente con respecto al señor Cartes. Yo creo que Cartes, expresidente de la República, que va a tener un poder político post-gobierno, por varias razones, es mejor tenerlo en la dividida en el Senado. Mucho más fácil sería tenerlo, no te diría controlado, pero sus actitudes van a ser públicas. Sin embargo, desde fuera, él va a tener un control de su bancada. Pero hay también los que sostienen la tesis contraria, Sí. que dado que este conflicto se iba a dar nomás luego, en algún momento del futuro inmediato, Sí. era mejor impedir luego que empezar a cortarle las alas a Cartes, impedir que sea senador total, porque según la teoría de Estela, poder mata billetera, o lapicera mata billetera, su núcleo de apoyo se iba a ir achicando y que ocurra ya esa ruptura ahora, antes que dentro de 2, 3, 4 meses. Y solamente un astrólogo Llega puede una- definir. ¿Salimos nuevamente a eso? Ahora nosotros necesitamos un A astrólogo. mí me gusta cuando hablan Aliana y Perla de Vázquez, porque yo creo que rústicamente expresan lo que piensa Cartes. Sí. Aliana dijo ayer, no usaron y usaron la plata de HC. Después hoy intentó arreglar y dijo, Habló no, de es la plata del estructura y movimiento. habló de todo lo Pero que ayer colaboraron. textualmente dijo, Añetete ¿Y no lo que usó. dijo de Perla de Vázquez? Y Perla de Vázquez hoy dijo, Cartes es un peligro, pero es más peligroso afuera. Hay que avisarle a Marito. O sea, lo están admitiendo los mismos que forman parte de los intestinos de HC. Cartes es un peligro, pero es más peligroso afuera. Ergo, Cartes es un peligro. Cartes va a ser un actor político con incidencias en el próximo periodo de gobierno. Y él fuera del Congreso puede tener el mismo rol que tuvo en su momento Lino Oviedo. Puede inclinar la balanza con sus legisladores fácilmente para tener mayorías o minorías. A mí me dijeron, en realidad Cartes tiene 2 senadores nomás, Sergio Godoy y Antonio Barrios. El resto, en breve, se va hacia el poder. Yo tengo una percepción diferente. Cartes tiene la posibilidad de mantener probablemente más legisladores.
Pecaría, y pregunta, y le hizo cuitea, anda, y yo pues tea. Ujú. Nicanor, pues estaba pues jaño, porque a Maricela y bolsillo con el cote y voy. Entonces, Ahí dando hueco y si no, y yo pues. Ahora, senador, ¿y cómo queda su liderazgo dentro de Ya la renunció, bancada? ya renunció. Sí, yo renuncié. Porque yo recuerdo que en polémica Sí, personal, renunció. Arturo le dijo Sí. que iba a pasar y dijo que usted renunciaría. Yo renuncié, ayer no me aceptaron mi renuncia. A la Porque me Me dijeron, parece no, ¿Dónde es lo que acepta la renuncia? no, porque me dijeron de que en este Ojalá no momento Los de Colorado Ñetete están obsesionados con... Por Nadie la duda, renuncia, nadie por- no, renuncia. por la duda no aceptan ninguna renuncia. Pues, sí, pero en los próximos días, ya posterior a este hecho bochornoso, sí lo vamos a efectivizar, porque me pidieron que no lo hiciera ayer ni hoy por la circunstancia en que Para no evitar manejaba. mayor crisis. ¿Puede sumar más senadores? Dijo recién. Honor Colorado. Honor Colorado. Claro, Cartes puede sumar más senadores. No, más que los dos que... No, y en cualquier momento, si seguimos así, No, pero atendeme una cosa, Carlos. Yo no he sido cartista ni de eso primera, ni de sabemos, segunda, ni eso de tercera. sabemos. Y creo que si hubo alguien que se jugó las pelotas por Marito, he sido yo. Y le gané todas las elecciones al señor Cartes. Pero tengo que reconocer algo. En estas elecciones generales, yo lo he visto a ese señor trabajando por el partido. Y creo que la clave del éxito electoral fue la unidad del partido. Finalmente no llevamos Y la plata de demasiado. Cartes según Aliana. No. Yo creo que por encima del dinero, el apoyo efectivo de la gente de Honor Colorado fue importante. Probablemente ha habido actores que jugaron en contra de manera aislada, pero orgánicamente Honor Colorado en su gran mayoría acompañó al proyecto Marito, que nos permitió llegar a ese 46%. Porque si pensáramos en un escenario diferente, con el partido dividido, lógicamente no ganábamos estas elecciones, porque finalmente las encuestas que nos daban una diferencia muy grande en principio, terminaron diluyéndose en un peligroso casi 4%. Ahora, siguiendo lo que usted dijo, esto fue más bien una medición de fuerzas y de lealtades. Y hay tiempo hasta el 30 de junio. Se puede colegir que comienza un tiempo de conversaciones y que en cualquier momento ahí al acecho, cuando de repente aparezcan los votos, se puede presentar de nuevo el pedido de renuncia. Yo creo que van a haber conversaciones. De hecho, seguramente ya no se van a cometer los mismos errores en el sentido de apresurarse para hacer algún tipo de presentación de nueva convocatoria. Pero uno no puede hacer un pronóstico hoy ante esta coyuntura, porque los números no cierran para que se dé esa posibilidad. Aquí un giro radical de colegas, senadores, es lo único que puede dar la posibilidad a una a un nuevo pedido de convocatoria para la aceptación de la renuncia. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar, por favor. Sí. El señor Silvio Ovelar, senador nacional, Colorado, compartiendo con nosotros de primera mano esta noche. Volvemos en un ratito, por favor. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla.
Los locos por el fútbol viven toda su pasión en casa. Contrata tu plan de TV Full HD más 10 megas de velocidad para el hogar por 199.000 guaraníes durante 5 meses. Llama al asterisco 611 o al 021 618 9900 y disfruta lo mejor del fútbol. Porque en Tigo, el centro sos vos. Bueno, estamos de vuelta. Carlos, Cada cosa que escribe la solo gente. 13 senadores participaron Sí. hoy de la sesión. Sí. Hay que convencerle a 10 mínimo para No, la yo próxima creo sesión. que pudimos haber sido más si la expectativa era favorable. ¿Qué pero- pasó el llanismo? ¿Qué sabe? ¿Por qué no participaron los llanistas hoy? No sabría decirte. Pero lo concreto es que faltan 5 senadores, 5 votos. 5 votos. Y 5 votos en el Senado es una multitud. Es decir, cuenta los 5 llanistas y otros 5. Y otros 5 más. Ahora, senador, ¿cómo lo siente usted a Marito, usted que está muy cerca de él, con este tema? ¿Él tiene algún atisbo de temor con respecto a la incidencia que pueda tener sobre su propia bancada aquí al futuro? ¿Esto le envía también un mensaje a él a futuro o no? Marito yo lo noto muy tranquilo. Él, de hecho, afrontó situaciones mucho más complejas en todo este itinerario. Imagínense lo que era enfrentarle a Cartes en el apogeo del poder y derrotarle al caballo de Cartes. Después las generales tampoco fueron fáciles. Hoy estamos en una etapa de transición donde, lógicamente, él tiene que tomar algunas medidas. Y hoy decía en broma y en serio lo que yo creo. Yo creo que el presidente electo tiene que llamarnos en algún momento a faltaoremos acá que opona. Y una alineación y balanceo no nos va a venir mal a todos. Me incluyo. Voy a plantear lo mismo que planteó Andrés Riquelme, pero de otra manera. Esta siesta, entre el mediodía y la siesta, Mario Aldo Benítez se reunió con Silvio Velar y con Juan Carlos Galaverde. No sé si almorzaron, tomaron un café, tomaron agua, tomaron tereré. Sí, ¿Verdad? Sí. Eso es cierto, estuvieron Sí, juntos. estuvimos. ¿Cuánto tiempo? 2 horas. aproximadamente. Bueno, ¿Cómo sabe? entonces, ¿eh? ¿Cómo sabe, comandante? No, pues uno se informa, uno se entera. ¿Qué cuenta de Twitter lo que vos le- seguís? Porque le nosotros no ¿Le leemos notó nunca. contento a Marito o le notó triste a Marito? Lo noté mesurado. Una sí es senador. No. Porque una cosa, pero no puede ser porque Mario Aldo Benítez, con todo lo que nosotros no nos callamos, todo el día amanece, oscurece, dormimos, nos levantamos, votos, sumamos, restamos, y Marito está así. Mesurado. No, Oteando está el mesurado, horizonte. mesurado. Horizonte. Se junta con Juan Carlos Galaverna, con Silvio Veral y le dice, che, qué macana lo de Peta y lo de Vince. pasó? Yo estoy diciendo, no está diciendo, supongo nomás, ¿verdad? O si no le dice, che, qué bien Peta y Salió bien el plan. Y Vince, y ustedes, ¿qué le dijo hoy Mario Aldo Benítez? ¿Tiene que jurar el presidente? ¿No tiene que jurar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a recomponer? ¿Vamos a conseguir los votos? Nos preguntó pormenorizadamente todo lo que aconteció en el día de hoy. Ah, Ogendún es épico. Ogendú. Cara- Pero esa es la característica de Marito. No, pues así también No, tuvimos un pero- presidente que escuchaba y anotaba, y así no. Bueno, y así le va. Cara de jugador de póker. ¿No? No puede ser, pues, senador. Segunda jugada baila póker, entonces hay que ella para la jugador de póker. Pero, Una senador, una. volviendo al mismo punto, uno entiende que en ese momento él era uno de los 15 en su momento Sí. y después un poco más. Esa era su característica. Pero hoy, a partir de agosto, él va a ser el protagonista. Hoy quizás no le importe mucho porque no es su problema directamente y quizás sea otro el interesado. Pero a partir del 15 de agosto, Sí. él va a ser el protagonista. A él le van a decir que no. A él le van a hacer el vacío si es que sigue dejando, entre comillas, el libre albedrío de los muchachos. Él se ratificó en su posición, que no habiendo un impedimento de carácter legal, le correspondía el juramento al señor Cartes. Él se ratificó y todo lo que dijo ayer ¿Les dijo a usted? nos dijo a nosotros. ¿Pero basta con que se ratifique nomás o tuvo que haber hecho algo más? Es que la gente le pide a Marito que tome decisiones
de repente de bajar líneas de manera mucho más dura, pero ese no es el estilo de él. Aparte, lógicamente tiene muchas cuestiones pendientes. Este no es un tema menor, convengamos, pero Marito ha sido siempre muy abierto. ¿No le preocupa a él la imagen que da después de esto de una falta absoluta de liderazgo dentro de su propio movimiento? No, lo que le preocupa es la falta de cohesión de la bancada y tener este tipo de situaciones. Esto lleva directamente a partir del 30 de junio a la creación de una bancada A y una bancada B del Partido Colorado, lo cual no va a ser ninguna novedad en nuestra historia reciente, ¿verdad? ¿Sí? Pero también cierra un capítulo y mañana comienza otro, la puja por la presidencia de la Cámara. ¿Cómo está Sí. la cosa allí? Y en este escenario es mucho más complicado nuestra proyección es mucho más complicada. Fíjate qué es lo que podríamos articular con otros bloques después de lo que aconteció hoy. No crea. El presidente del Congreso va a ser un colorado. Y probablemente sea presidente del Congreso con votos de... Tiene que necesariamente tener votos de otros sectores. Cachito Salomón. Óscar Cachito Salomón. Ni Galaverna ni Silvio Velar. No votás por la renuncia y vos sos el próximo presidente del Congreso. Eso puede ser una deducción muy fácil porque siempre ocurrió dentro del Congreso eso. Yo quiero creer en Cachito, por lo menos no me ha hecho ningún comentario al respecto, de haber ofrecimientos, claro, a partir desde esta misma tarde seguramente y en estas horas han de haber conversaciones de todo tipo tratando de armar nuevas mayorías. Puede ser un colorado, un llanista y alguien del Frente Guasú, mesa directiva del Congreso. ¿O no? Pero un colorado más el Frente Guasú y más el llanismo no tenemos los números. Porque vos, a partir de lo que ocurrió hoy, no podés contar con un bloque colorado homogéneo. Claro. Vos tenés a partir de hoy dos bloques. Va a haber más. El que responde a Honor Colorado y a Añetete. Honor Colorado no le va a acompañar a Cachito Salomón. Vamos a suponer que sea él el candidato. Yo no sabría decirte. Yo aprendí al doctor Argaña en política a decir nunca digas de estas aguas no he de beber. ¿Por qué en Añetete, si decimos siempre que en democracia la mayoría manda, decimos sobre todo en Paraguay, esto de mandar que nos gusta tanto? Solo 2 de Añetete están a favor de Cartes y el resto, la mayoría está en contra. De la bancada. De la bancada de Añetete. Porque el presidente... Entonces ustedes lo que yo quiero decir es, si la mayoría decidió no apoyar a Cartes, ¿por qué Silvio Velar y Galaverna insisten en apoyar a Cartes si la mayoría de su bancada decidió no apoyar a Cartes? Porque esa es la línea que ha bajado discursivamente el presidente electo. Y ayer lo ratificó en Fuerte Olimpo, coincidente con la posición que hoy nosotros asumimos. Entonces ustedes no deberían cuestionar la posición de Blanca, de Peta, de Vin, ni de Salomón, ni de nadie. Cada uno que haga lo que quiera. Pero de hecho, que el viernes de la semana pasada, el jueves de la semana pasada, el compañero Marito ya sentó su posición. Y ahí prácticamente él liberó los votos al decir que él respetaba las cuestiones particulares. Pero lo que yo digo es que en temas tan importantes como este es mejor hablar con la verdad. No argumentar, si uno tiene una cuestión personal con alguien, que lo diga. No le voy a votar a Cartes porque lo que quiera. Pero no decir no porque es inconstitucional y cuando tu accionar anterior no era el mismo. El caso Messer a usted no le hace ruido y al resto de la bancada como si plantearon Vins y Blanca Velar
en el sentido que algo tenía que haber salido a decir el presidente de la República. Pero tanto Blanca plantea el tema de la constitucionalidad como eje discursivo principal. Sí, pero también el tema Messer. Y Vince, sobre todo, acá nos dijo, antes del caso Messer, yo le votaba acá por la renuncia. Pero surge el caso Messer y eso plantea así como un punto de inflexión en su posición. No quiero responderle a Vince. Responderle, senador. ¿No? Acá dijo, donde estaba sentado usted, Sí. dijo eso mismo. ¿Por qué no responderle? Así aprendemos todo y sabemos todo y conocemos todo. Hay cuestiones que son mejores manejarlo en casa antes que exteriorizarlo. Porque incluso... Pero que el caso Messer haya sido determinante de Vince. Acá dijo Vince que senador- si no hubiese sido por el caso Messer, a lo mejor lo hubiese Sí, votado. pero yo le hice notar a Carlos ese día me que él acuerdo. cayó en una incoherencia, porque primero dijo lo de la inconstitucionalidad. Y después cuando Estela le pregunta el caso Messer tuvo que ver, él dijo, sí, yo ahí tomé la decisión. Entonces, o es inconstitucional o es el caso Messer. pero O no las pueden dos ser cosas. Y sí, pero... Sí, pero vos le hiciste ver eso. Claro. Y él cayó en una incoherencia. Paso. A la pucha. Qué difícil es hablar. Habló tanto durante todo el día, llega Sí, la noche. pero ocurre que no quiero hoy entrar. Ya tenemos un problema con Honor Colorado con Aliana. Ya tiene luego... Y entrar internamente con mis colegas. Pero de mi bancada. acaba de decir que la senadora Blanca Ovelar es incoherente porque antes tuvo una posición y ahora tiene otra con respecto a la inconstitucionalidad. ¿Y Vince? ABC última hora o marcar la hoja de ruta a algunos amigos. ¿Qué significa eso? Le tienen miedo a las tapas de los diarios. O que hielo mitad no sea más tapa de diario, porque Upeicho y Catunda hay ministro. ¿Qué opina cuando Ah, Aliana... Ya dijo, finalmente. Lo Digo mitad que que bajó hielo. un poquitito, pero- El que, ¿Qué opina cuando Aliana dice que Castiglioni, futuro canciller del presidente electo, es un cobarde y un No traidor? voy a responderle a Aliana porque voy a tirar más querosén al fuego. No estoy de acuerdo con sus declaraciones. Como diría un filósofo de Nicanor Duarte Fruto, ya a mí no me corte. yo no me Volvémonos un corto. ratito. Hasta Pepe H. Ministro. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Bueno, estamos de vuelta. Seguimos hablando con el senador Silvio Velar. A veces Carlos. habla, Habla, a veces habla. no, paso. Y nunca en una conversación con Silvio Velar escuché un paso de él. Hoy pidió, pero Casi pasó. casi pasó. Estela. Le escuché también yo hoy al senador Ovelar después de la frustrada sesión del Congreso dar a entender más o menos que ya no se lograría el quórum para la renuncia de Cartes hasta el 30 de junio. Eso implicaría que Cartes entre en el mismo túnel de incertidumbre en el que entró Nicanor. Y para rememorar un poco lo que fue el caso Nicanor Duarte Frutos. Sí. El 30 de junio, en la jura de los senadores, fue convocado Jorge Céspedes, porque como anteriormente, el 24 de junio del 2008, el Congreso rechazó la renuncia de Nicanor. Entonces, como el presidente de la República no puede ejercer dos cargos simultáneamente, el presidente del Congreso entonces, que no recuerdo quién era, Tito Saguier. Tito Saguier, le convocó a Jorge Céspedes. ¿Él era suplente o Él- era...? no, era el número 16. Ajá. Cuando un titular no jura, Corre la lista. Si el titular jura y pide permiso, sube el suplente. El 30 de junio en la jura estuvo Jorge Céspedes. Juró, el senador número 16, Jorge Céspedes, juró porque no se aceptó la renuncia de Nicanor. Esto significa que si la renuncia de Cartes no se acepta hasta el 29 de junio, o el 30 a la mañana, no sé, a las 6 si se reúne el Congreso, va a jurar Rodolfo Friedman, el siguiente de la lista que no ingresó, ¿verdad? ¿Qué pasó entonces? Cuando termina el mandato de Nicanor, él intentó jurar como senador.
¿verdad? Después del 15 de agosto. Ya siendo... Ya dejó de ser presidente. Dejó de ser presidente. No logró que el Senado le tomara juramento. Entonces él accionó ante la Corte Suprema de Justicia para recuperar su banca. El Senado ya le había aceptado a Jorge Céspedes como el senador titular. En el 2010, la Corte Suprema de Justicia, en la sala penal en la que estaba Alicia Pucheta, una de ellas, anuló las resoluciones del Senado y allanó el juramento de Nicanor. Por un lado, anuló la resolución del presidente del Congreso, Miguel Abdo Nadien, por el que convocó al senador Jorge Céspedes. Y la del 26 de agosto del 2008, por la que el Senado tomó juramento a Céspedes, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó con Nicanor? A pesar de tener la resolución de la Corte en sus manos, el Senado le ninguneó. Cada vez que se iba para jurar Nicanor, no había quórum. Y convengamos, senador, que usted tuvo hace tiempo, fue con el boicot de la bancada colorada. No, nosotros estuvimos presentes. El único senador que no le daba quórum a Nicanor era Hugo Estigarribia. Y ese entonces, te corrijo porque fui parte de esa mesa, perdón, de ese periodo del Senado, integrante de la bancada colorada. El único que se ausentaba era el compañero Hugo Estigarribia, que le valió la expulsión de Vanguardia Colorada, liderada por Luis Castiglioni. Vaya paradoja. Sí. Lo que le quiero nomás decir un poco, este es el itinerario que le queda a Cartes en caso que no logre que el Congreso acepte su renuncia, porque él tiene un plazo hasta el 30 de junio. No solamente Cartes, también Nicanor está dentro de ese mismo... Efecto rebote. Efecto rebote podría darse. Sí. Pero de aquí, uno en 30 días, como decir, vuelvo a parafrasear al doctor Agaña, hasta los chanchos pueden volar en política. Pero, Oscar, el itinerario que vos describís es el itinerario que recorrió Nicanor y que es probable, no hay que descartar de que también siga el señor Cartes. Dice Oscar Facundo Ifrán, el presidente de la Convención Constituyente, sí, que Nicanor no tiene problema en esta ocasión. Porque no tiene la incompatibilidad del doble cargo. Porque ya dejó de ser presidente y Nicanor llegó a ser embajador también. Sí. Convengamos que Nicanor tiene una ventaja sobre el señor claro, porque Cartes, llegó a ser embajador designado por un congreso. Pero la posición que yo he escuchado del ex candidato a presidente por Alianza y actual presidente del PLRA es que ellos van a tomar posiciones similares en los dos casos. Posición similar. En el caso del señor Cartes y de Nicanor. Creo que hay otra bancada también que ya asumió esa misma posición. Pero Nicanor no estaría en una situación diferente. Y por lo que explica... Sí, pero Nicanor ya jura en junio. ¿Va? Claro, pasa que Nicanor no tiene la incompatibilidad que tiene Cartes. Pero además por eso él puede participar de la sesión de la jura del 30 de junio. Sí, claro. Hay tantas contradicciones. Ahí juran todos. Bueno, pero a los efectos de la pretendida inconstitucionalidad, tampoco debería. Pero fíjate una cosa. Yo creo que lo de Nicanor luego no existe ninguna duda que él tiene que jurar. Además, pero fíjate las incongruencias. Entonces ahora los presidentes de la República los que lleguen a la presidencia de la República tienen que portarse mal, por usar un término así callejero, para que mañana pudieran jurar sin inconvenientes como senador. Bueno, pero eso establece la Constitución. Pero la Constitución te dice, aquel que no culminara su mandato no puede ser senador vitalicio. Raúl Cuba, por ejemplo, no es senador vitalicio. Bueno, pero y eso es lo que dice el senador. Te tienen que echar para que ponerle 6 meses antes. Sino que es tener una defunción política, vos tenés que hacer alguna macanada. Pero la Constitución tiene que cambiarse pero en todos los ámbitos. La Constitución, porque tiene demasiados errores. Se cometieron demasiados errores. ¿Cómo le vas a prohibir vos la posibilidad a alguien que esté en la política que no forme más parte de la política?
Llegaste a administrar un país y después no podés ser... Con toda la experiencia que con toda la tiene. experiencia que tenés, no podés ser Pero senador. ese es el debate que Sí, del mango pero- pero bueno, eso es pero- lo que establece la pero eso es lo que está Constitución. escrito Si hoy, queremos eso hay cambiar, que- hay que cambiar la regla de juego. Porque con ese criterio cada uno va a interpretar lo que quiera. Debatimos nomás la senaduría vitalicia y la reelección. Pues se imaginan si empezamos a debatir toda la ¿Y qué Constitución. pasa hoy, Estela? Todo el mundo discute. Y por eso. Todo el mundo dice que Pero tiene solo razón. en dos temas, senador. Y eso justamente le quería preguntar. Yo siempre digo que el que abrió la caja de Pandora de este drama que debatimos del 2003 fue Nicanor Duarte Frutos. Porque todos respetaban que el presidente que termina su mandato es senador vitalicio y se va a cuarteles de invierno. Podemos debatir que es injusto, que es justo, que no está bien, que está bien, pero así establece la Constitución. La reelección, hubo un acuerdo tácito de que la reelección solo se podía modificar vía reforma constitucional, ¿o no? Sí. Bueno, el presidente que intentó forzar los hechos nos llevó a una crisis política con el incendio del Congreso y con el asesinato de un joven liberal, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué sucede solo en dos temas? La senaduría vitalicia y la reelección. Solo en esos dos temas porque se quiere torcer lo que establece la Constitución. En los otros temas no hay crispación política. Porque quizás sean los temas que recurrentemente los gobernantes tratan de ejercer predominio o poder. En el caso de la enmienda, es tratar de perpetuarse en el cargo, y en el caso de la senaduría activa, es una forma de estar en primera fila en política. Porque la senaduría vitalicia, por más de que te da inmunidades, no te permite tener la presencia activa en un escenario importante como es el Senado, porque convengamos que después de la presidencia de la República, el segundo espacio de poder más importante en la República del Paraguay es el Senado de la Nación. Para ir al corte nomás, ¿un senador vitalicio puede renunciar a esa senaduría? Podría. Nicanor renunció. Nicanor renunció. Nicanor ¿Y renunció. se le acepta también o automáticamente se le acepta? Yo estuve en todo este tiempo en el Senado y creo que no se le ha aceptado. Pero tácitamente, desde el momento en que él asume la embajada en la República Argentina, se le está aceptando. Claro, y a eso quería llegar. Pero Porque un senador senador vitalicio puede no pedir permiso para ser Sí, embajador. Sí, cierto. ¿Qué? Pausa, por favor, estamos de vuelta en un ratito nomás. De- Opa. Bueno, parte final de nuestra presencia esta noche. ¿Qué más decimos a todo esto? Se ha hablado tanto y se va a seguir hablando, supongo. Este va a ser su tercer periodo parlamentario, ¿no? El cuarto. Cuarto. Cuarto ya. Sí. Es de los más antiguos que hay en esa casa. Después de Caleso y el segundo con más años en el... Bueno, entonces es la persona ideal para hacerle esta pregunta. La imagen que tienen los parlamentarios ante la opinión pública está bastante golpeada, Muy como ustedes deteriorada. saben. Se vienen otras figuras, no demasiadas, pero hay alguna renovación. Y después de estar 15 años allí, ¿cómo ya los conoce a todos con sus costumbres y mañas? ¿Cómo ve, cómo pronostica el funcionamiento de este nuevo Parlamento? Vamos a tener un congreso mucho más dinámico y vamos a tener debates mucho más enriquecedores por los actores que van a participar. Como dije en principio, la sola presencia de uno o dos expresidentes de la República siempre van a generar un escenario de debate mucho más. Uno nomás parece. 3 con Lugo. Y con Lugo ya serían 3. Sí. Pero, lógicamente... El único que asegura su banca, por cierto. Y sí. Hoy le estaba escuchando a la tarde a Óscar Acosta, entre tantas cosas que se dicen, y recién hablaba yo de cómo gente que estuvo administrando un país después no puede formar parte del Senado, pero como todos coincidimos, la Constitución dice que no y algunos interpretan que no puede ser así. Pero ¿cómo una persona, un candidato como Efraín Alegre, que tuvo 100.000 votos menos nomás que Mario Benítez,
automáticamente al perder no formas parte de la estructura gubernamental. ¿Qué se puede hacer para que eso cambie? Porque mañana le puede pasar a un Colorado. Queda eso. fuera de del círculo de Del gran decisión debate. directa. Claro, y- ciertamente tiene su Y prácticamente influencia, el 50%, el 50% de los votantes le dieron a él Claro. un apoyo, le dieron un visto bueno, un ok, ¿cómo se Bueno, dice? pero Carlos, si 1 millón de personas le dieron el voto al senador Carte y 23 personas le dicen que no, bueno, Bueno, ¿qué, pues la qué ahí- importa ahí pues la los cuestión- votos, verdad? sí, Ahora, pues. yo lo que le quiero preguntar al senador es, No, es lo a mismo, mí, Andrés. sinceramente, me preocupa, porque ustedes, al ser el movimiento del presidente electo, vía ustedes tienen que llegar las propuestas del presidente, naturalmente, al Senado. Y ustedes a partir de allí tienen que empezar a articular negociaciones con las otras bancadas. Pero ¿quién va a querer negociar con ustedes si ni ustedes mismos se ponen de acuerdo? O sea, me parece, no sé si a usted le preocupa o no Pero claro que me el preocupa, futuro de la imagen que ustedes dan Ah, como bancada. Andrés, justamente interpretando esa preocupación tuya, es que di aquel gráfico que el presidente de la República tendría que convocarnos a todos nosotros y darnos un gran acaquio. Porque ¿quién va a acordar con nosotros Claro. en estas circunstancias, en estas condiciones? Ahí se va el Sí. líder de bancada para coordinar con ustedes. Silvio Velar, si Mario Audo Mario, vea. Benítez, en un análisis con la bancada, usted dice, porque ustedes reclaman que Mario Audo reúna la bancada y diga, dice ahí Mario Audo, analizando el escenario, yo creo que es mejor para mi gobernabilidad que Cartes no esté en el Senado. ¿Usted qué va a hacer? No es su línea de No, comportamiento. no. Estamos dibujando probables escenarios. Sí, pero esa hipótesis es improbable porque él ya se pronunció abiertamente. Y yo lo conozco tanto a Marito que no es de las personas que tienen dobles discursos. Yo conozco a muchos hipócritas, pero Marito es un hombre directo, claro, y él ya aceptó una posición. Así es que tu hipótesis es improbable. Absolutamente improbable. Y cambiemos entonces. Y si le dice a sus colegas que tienen que aceptar la renuncia, ¿cuál tendría que ser la actitud de sus colegas? Pero mis colegas ya han asumido una posición. Entonces ya no sé qué. Este tema ya es intratable. En el No, porque es improbable. Marito ya sentó una posición. Y yo lo conozco muy bien, fue mi colega. Y por eso he confiado en él. Él nunca ha tenido doble discurso. Y mucha gente lo ven a él hasta vacilante en algunas cosas. Y a mí no me extraña de que surjan opiniones de ese tipo. Porque en un momento decían, a Marito lo maneja Desiré. En otro momento decían, a Marito, cuando era senador, lo maneja Lu. En otro momento se decía, cuando se hablaba del tema de la enmienda, lo maneja Efraín. Últimamente decían que lo manejaba Cartes. A Marito no le maneja Calé, Beto, Carte, Desiré ni nadie. Él tiene su hoja de ruta. Por algo llega a ser presidente de la República habiéndole ganado a la oposición total en contra del partido. El Partido Colorado llegó solo en estas elecciones y hubo un semibalotaje. Lo que hemos tenido fue al Partido Colorado contra el resto de todos los otros partidos políticos. ¿O no? ¿Qué opina de Camila Rodríguez? Camila Rodríguez, Habana. Canta muy bien. Nefertari. Nefertari fue una reina con mucha incidencia en el reino de Ramsés y ahora es reivindicada. ¿Sabías que en el Museo de Turín está la rodilla de la reina Nefertari? Fue una de las tantas esposas que tuvo Ramsés, que vivió durante 90 años. Fue un rey que marcó la historia de Egipto. Y bueno. actualmente... Ahora me doy. de esa época, ¿cómo compararía la situación hoy? Y hoy comparto una teoría de Maquiavelo. A Maquiavelo la gente lo sataniza, habiendo sido uno de los... El gran observador. El gran observador. De la política. Maquiavelo decía lo siguiente, que el ser humano
tienen los mismos vicios y las mismas virtudes desde el antiguo Egipto, Persia, Grecia, Roma y el medioevo. Y yo te diría hasta hoy. Los mismos vicios, las mismas debilidades y las mismas virtudes. El ser humano no ha cambiado. ¿O pensás que Thomas Hobbes escribe el Leviatán de la nada? No. Decía que tenía que haber un Estado que tenía que regular, que tenía que poner orden. ¿Dónde está la rodilla de la bancada? Es una buena pregunta. O la muñeca de la bancada. O la cabeza de la La cabeza bancada. tendría que estar en Maritoroga. En ese mismo museo hay una momia que grita y hace poco se descubrió quién era. Era el hijo de Ramsés que trató de matarlo para quedarse con el poder y tuvo una muerte muy cruel, por eso quedó en esa posición. Vaya paradoja, ¿verdad? Vaya paradoja. De Y traiciones. hablando de Ramsés, no hace mucho tiempo tuvo problemas su sarcófago y llevaron a París en la década de los 70. Los arqueólogos hicieron un acondicionamiento especial y cuando vuelve a Egipto es recibido los restos de Ramsés con honores de un presidente de la República. ¿Por qué hablamos de todo esto? Y porque ya nos cansamos, no encontramos salida. Algo hay que hablar, Andrés. ¿No hablaste hoy con Horacio Cartes después de la derrota en el Congreso? Sí hablamos con Gale. ¿Y qué le dijo? Y me dijo que él... A ver, ahora sí te puedo volver a hacer la pregunta, senador. ¿Qué cara tenía? O también él tenía cara de jugador de póker. No, ¿y cómo era que dijo de Marito? ¿Cómo era que es...? No. Utilizó un término. Mesurado. Estaba mesurado. Estaba mesurado el presidente. Cuando yo dije que Alaverna estuvo con el presidente, usted estuvo mesurado y no me contestó. Claro, porque usted no me hizo la pregunta. Estela me pregunta y le contesto con la mayor sinceridad. ¿Y qué le dijeron al presidente? Nos equivocamos, presidente, había sido No. que no hay los votos y le hicimos No. meter la pata. No, para nada. Sencillamente relatamos lo acontecido, que la política es así, que el comportamiento de los colegas se materializó de esta manera y que nosotros sencillamente acompañamos la posición asumida con mucha sinceridad del compañero Marito. Y punto. ¿Y qué dijo Marito? Dijo él. Y ya lo exteriorizó a través de su... ¿Y qué dijo Cartes? ¿Vamos a juntar los votos y vamos a volver a insistir con otra sesión? presidente- ¿O él ya tiró la No, toalla? el presidente Cartes nos dijo de que él volvería Hay un Twitter. a solicitar una sesión toda vez que los colorados estemos todos juntos. De lo contrario, no lo haría. En esa lista Ahí está está. Peta, porque según Aliana, Peta no es colorado. Vimos en el 2003. Y según Peta, Aliana tampoco es colorado. Volvimos en el 2013 y como colorados dimos lo mejor de nosotros por el país. Estuvimos juntos en las elecciones y debemos estar juntos ahora. Juraré como senador cuando votemos juntos los colorados. 1:49 de la tarde, dijo. Sí. Estaba con... Posterior a nuestra reunión. Poquito después. Poquito. Senador, gracias por venir. Pero fue un gusto compartir con ustedes. Hablamos de... ¿Bien? De todo un poco. De la rodilla de Ramsés. Bueno. De Nefertari. Bueno, gracias, senador. Muy amable. Estela, muy gentil. Como siempre, Alfredo, gracias. Andrés Riquelme, muchas Mañana gracias. tempranito nos Usted ya no encontramos. está la próxima semana, ¿eh? En el próximo programa no. ¿Ya se va a Rusia? Sí, señor. Sí. Vamos a estar, tenemos que la obligación de... Vas a conocer las rodillas de Lenin allá. Sí, Y de Lenin. de Putin. Y de Putin. ¿Traerá un vodka? Por supuesto, doctor. Bueno, señoras y Y una señores, mamusca. gracias por compartir con nosotros. La próxima semana volvemos a encontrarnos. Mañana tempranito, como todos los días a las 5 de la mañana, estamos en Monumental AM 1080. Buenas noches. De primera mano fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control, Feel Make Feel. Cabal. Lo sabés desde siempre. Cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas.